Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que el día de hoy vamos a trabajar las categorías invariables del español. Son tres. Tenemos el adverbio, la preposición y la conjunción. Entonces vamos a ver la teoría que corresponde a ellas. Vamos a comenzar con el adverbio. Revisemos la definición del adverbio. Morfológicamente ya hemos mencionado, se trata de una palabra invariable. ¿Eso qué quiere decir? Que es una palabra que no va a admitir flexión. Bien, no admite flexión. Cuando hablábamos de flexión, eso lo vimos en morfología, la flexión es cuando una palabra te permite, o el lexema de una palabra te permite que le agregues una marca de género, una marca de número, una de tiempo, persona, modo, aspecto. Bien. En el caso del adverbio, no te va a admitir esa flexión. Por eso siempre se presenta bajo una misma forma. Sobre la derivación, quizás algunos te podrían admitir, por ejemplo, si tienes el adverbio cerca, podrías tener cerquita, ¿no? Pero sabemos que la derivación no es un proceso que clasifique a la palabra. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, Julio comió bastante, bastante, aparece de una sola forma, o ayer fueron a la piscina, igual, no se van a modificar. Sintácticamente, ¿qué función cumple el adverbio? Bueno, el adverbio funciona como un modificador. Va a modificar a tres categorías: al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Y esto es muy importante que tengas presente, ya que te va a ayudar a saber si estás o no frente a un adverbio. O sea, el hecho de que modifique al verbo, al adjetivo u otro adverbio te ayuda a que identifiques si estás o no frente a un adverbio. Por ejemplo, si dices, vino rápidamente, rápidamente es un adverbio que te habla del verbo venir. Modifica el verbo. Entonces, efectivamente, es adverbio. Angélica es muy alegre. Muy te intensifica alegre. Y alegre es un adjetivo. Entonces, por teoría, la palabra que modifica el adjetivo es un adverbio. Ella vive bastante lejos. Lejos es un adverbio. La palabra que modifica un adverbio es otro adverbio. Entonces, esta es la función del adverbio que debes recordar. Semánticamente, ¿qué va a expresar el adverbio? El adverbio va a expresar ideas de tiempo, modo, lugar, cantidad o duda. Por ejemplo, en pronto iremos a Buenos Aires. Pronto te da la idea de tiempo, cuándo se va a realizar la acción. Alicia cocina bien los mariscos. Bien te da la idea de modo, forma o manera, cómo se realiza la acción. Entonces, todos estos valores los vamos a ver en la clasificación semántica. Acá vamos a ver la clasificación morfológica del adverbio. Mira, el adverbio se puede presentar de forma simple. ¿Cómo es de forma simple? O sea, un solo lexema, un solo morfema que va a ser un lexema. Se presenta como una sola palabra. Ya he terminado mi examen. Ya es un adverbio, una sola palabra. Aníbal, hoy hemos trabajado demasiado. Hoy y demasiado también. Se trata solamente de lexemas. Tienes también los derivados. Los derivados son esos adverbios que terminan en el sufijo mente. El, el sufijo mente es un sufijo adverbializador por excelencia del español. O sea, cuando tú lo unes a un adjetivo, transforma ese adjetivo en adverbio. Por ejemplo, recorrió rápidamente todo el hospital.
Oscar está en casa, probablemente. Probablemente también. Siempre que tengas entonces un adverbio que termine en mente, lo vas a considerar como un derivado. También puedes encontrar las locuciones adverbiales. En sí, ¿qué es una locución, chicos? Una locución es un grupo de palabras que va a funcionar como otra categoría. Entonces, si yo te digo locución adverbial, es un grupo de palabras que funciona como un adverbio. Si yo te digo locución preposicional, es un grupo de palabras que funciona como una preposición. Y si te digo, por ejemplo, locución conjuntiva, vas a comprenderlo como un grupo de palabras que funcionan como una conjunción. ¿Bien? Ahora, en el caso de la locución adverbial, no necesariamente van a ser adverbios los que aparezcan dentro de ella. Vas a encontrar otras categorías, pero en conjunto van a funcionar como si fuese un adverbio. Por ejemplo, aprender una lengua es interesante, sobre todo la cultura de otras sociedades. Ahí tienes, sobre todo. Hizo lo que le pediste al pie de la letra. Al pie de la letra es una locución adverbial. Bien. Luego, esta es la clasificación semántica del adverbio. Todas las que son clasificaciones semánticas son más sencillas para nosotros. ¿Por qué? Porque va a depender del significado, ¿ya? De la información que aportan para que puedas clasificar. Vas a encontrar en el español adverbios de tiempo. Son los que tienen valor temporal, ¿no? Te dicen el momento de elección. Por ejemplo, hoy, ahora, mañana, tarde, siempre, nunca, jamás, ayer, anteayer, anoche. Bien, esos son adverbios de tiempo. Luego tienes los de afirmación. Por ejemplo, sí, efectivamente, cierto, ciertamente, seguramente. Tienes los de lugar. Aquí, ahí, arriba, lejos, cerca, allá, acá, afuera, adentro, adelante, atrás, ¿no? Todo lo que te van a hablar de una ubicación. Tienes también los de negación, por ejemplo, no, nunca, jamás, tampoco. Ese nunca y jamás pueden ser clasificados como de tiempo o de negación, porque involucra ambos conceptos, ¿no? Tienes los de modo, por ejemplo, bien, mal, adrede, así, deprisa, y algunos que terminan en mente, ¿no? Como rápidamente, fácilmente, difícilmente, normalmente. Tienes también los adverbios de duda, son los que te presentan un hecho como poco probable, ¿no? Que no se sabe con certeza si va a ocurrir. Tienes, por ejemplo, quizá, acaso, tal vez, posiblemente, probablemente. También vas a encontrar los adverbios de cantidad. Por ejemplo, poco, mucho, más, muy, demasiado, sumamente, extremadamente, ¿no? Son los que intensifican al verbo o al adjetivo, a la categoría con la que esté trabajando, ¿no? O a otro adverbio. Bien. Entonces, no es complicada esta clasificación semántica debido a que te vas a guiar del significado de la palabra, pero sí tienes que tener clara cómo es que se realiza esta clasificación. O sea, el hecho de que los adverbios te van a hablar de tiempo, de afirmación, de lugar, de negación, de modo, duda o cantidad. Bien. Acá tenemos las diferencias entre el adverbio y otras categorías. Esto también es importante, ¿no? Es importante saber cuándo estás frente a un adverbio y cuándo estás frente a otra categoría. ¿Por qué se hace esta aclaración, chicos?
Que hay palabras que a veces pueden ser adverbios, a veces pueden ser sustantivos, a veces pueden ser pronombres, o sea, van a funcionar como diferentes categorías. Por eso el contexto es fundamental para que tú puedas determinar frente a qué categoría te encuentras. Por ejemplo, en mañana iremos al teatro. Mañana es un adverbio, porque te dice cuándo se realiza la acción. En Joel habló demasiado, demasiado es un adverbio, porque te indica la cantidad de la acción. Está trabajando con un verbo. Y aquí lo que te respalda es la teoría de que el adverbio puede modificar a un verbo, a un adjetivo o otro adverbio. Las niñas están medio cansadas. Medio está modificando un adjetivo. Bien. Por eso nos dice, ¿no? En el cuadro que está debajo, el adverbio modifica el verbo. Nos indica cómo, cuánto, dónde sucede la acción. A un adjetivo u otro adverbio. Hay que tener presente, insisto, que el adverbio es un modificador de 3 categorías. Bien. También puedes encontrar pronombres. Por ejemplo, pocos, ¿no? Pocos comen carne de soya. Pocos es un pronombre, forma frase nominal. Nosotros ya sabemos que el núcleo de la frase nominal puede ser un nombre o un pronombre. Y aquí vemos que está ejerciendo la función de sujeto, ¿no? Porque son pocos los que realizan la acción. Luego tienes, muchos se identifican con esa canción. Muchos es un pronombre, ¿no? También te muestra o se presenta como el sujeto de la acción. Demasiados ingresaron por esa modalidad. Lo mismo, demasiados también realizan la acción. Entonces dice, el pronombre funciona como sujeto que concuerda con el verbo. Luego tienes los determinantes. Te esperé mucho tiempo. Mucho, en este caso, está funcionando como un determinante. ¿Por qué? Porque está modificando el sustantivo tiempo. Los determinantes son los que modifican a los sustantivos. Bien. Vino con su medio hermano. Lo mismo. Medio está modificando a un sustantivo. Comió un poco panetón. Poco está modificando el sustantivo panetón. Entonces el determinante acompaña al sustantivo. Em, por ejemplo, ¿no? Mucho también podría funcionar como adverbio. Si dices comí mucho, pero ahí es adverbio porque está modificando a comer, que es un verbo. En mucho tiempo está modificando un sustantivo. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Luego tienes los sustantivos. Los sustantivos normalmente aparecen al lado de un determinante, ¿no? Por ejemplo, es una mañana hermosa. Ahí mañana está como sustantivo, está acompañado de su determinante, ¿no? Le dio el sí para casarse. Sí está como sustantivo, está con su artículo. Hizo el bien en esa comunidad. El bien. Entonces tienes ahí también su artículo. No sé si recuerdan, pero el artículo tiene el poder de convertir en sustantivo, ¿no? El artículo nominaliza, ¿ya? Entonces, como puedes ver en este caso, tanto mañana, sí, bien, están acompañados de un artículo. Entonces, están funcionando como sustantivos. Mira, compara estas dos oraciones, ¿no? Mañana iremos al teatro, mañana es adverbio, y es una mañana hermosa, mañana está como sustantivo. Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta?
¿Vamos bien? Ya, entonces Sí, vamos a profesora. trabajar nuestro primer, excelente. Vamos a trabajar nuestro primer ejercicio de aplicación, ¿ya? A ver, tienen algunos minutitos, lo analizan, me envían sus respuestas, luego trabajamos juntos.
Muy bien. Veamos, vamos a corroborar sus respuestas. En la primera te pedí en dónde habían más adverbios. Mamá, ya no deseamos comer pollo. Acá tenías dos. Tenías ya y tenías no. Ella sí estuvo aquí, aunque ahora lo niega. Tienes sí y tienes aquí. No sabía que Eri ya tenía dos hijos. Tienes no y tienes ya. Quizás trabajemos aquí toda la noche. Tienes quizás y tienes aquí. Bien. Nos vemos en la universidad, Esteban. Bueno, acá no había ninguno. Acá nos faltaba uno, ¿no? Nos faltaba ahora. Su respuesta entonces aparecía en barquito, ¿ya? El sí es de afirmación, el aquí es de lugar y ahora es de tiempo. Listo. En la 2, ¿dónde se ha subrayado correctamente el adverbio? Ramón duerme como un bebé. No, ¿cómo? No está como adverbio, está como conjunción. Como hacía calor, también está como conjunción. Ya te había contado lo que pasó con Luis. Este ya sí es un adverbio. Este ya sí es un adverbio, ¿no? Es un adverbio de tiempo. ¿Ya? Ok. Pocos, pocos es pronombre. Y en Enrique ya baila, ya canta. Ese ya que aparece así repetido, se considera como una conjunción, que se denomina distributiva. Bien. Sí, así es. En la S, ya es una conjunción distributiva, ¿no? Justo lo que estábamos comentando. La conjunción distributiva, como vamos a ver más adelante, se caracteriza por aparecer así de modo reiterado, ¿no? Allá, bien, bien, por ahora. ¿Ok? Excelente. Listo. Seguimos. La otra categoría invariable del español es la preposición. Tanto la preposición como la conjunción son categorías que funcionan como conectores en el español, son los nexos, o sea, se usa para unir información. Pero en el caso de la preposición, es un nexo que va a subordinar. O sea, toda la información que inserta se va a subordinar. Semánticamente, la Miss. preposición va a depender estrictamente. ¿Sí? Profesora, ¿Hay alguna disculpe, pregunta? Me no parece. se ve no se ve su pantalla, disculpe. No se ve la pantalla, chicos. Se ve Se quedó congelada. la pregunta se quedó, el ejercicio número 1 se quedó. Ah, qué raro. A ver, voy a ver ahí. A ver, ahora se ve. Sigue igual, profesor. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. ¿Ya? No se preocupe. Ahora se ve, chicos. ¿Sí se ve? No, El No tema de carga. la preposición. ¿Mm? no se ve, Miss. Qué raro. Voy a cargar nuevamente. A ver ahora, chicos.
¿Ahora sí se ve? Sí, igual, profesora. No se ve. ¿A todos les pasa lo mismo, chicos? ¿Nadie puede ver mi pantalla? Ya la veo. Ahora sí se ve. Ya cargó, Sí. ya cargó. Ya cargó ya. ¿Ya cargó? Ok. Sí, sí. Chicos, a veces el internet nos falla, ¿no? Debe haber sido eso. Ya, muchas gracias por avisarme. Si vuelve a pasar, me avisan, por favor, ¿ya? Listo. Ok, entonces les decía, ¿no? La preposición, en cuanto a su significado, va a depender estrictamente de su contexto, o sea, de la oración en la que se presente. Porque, como vamos a ver más adelante, la preposición puede tener diferentes significados. ¿Cómo es la estructura de la preposición? Se puede presentar con un solo lexema y sería una preposición simple. Tienes, por ejemplo, bajo, cabe, so, a, ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. La preposición es de inventario cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay más. Esas son todas, ¿ya? Esas son todas las preposiciones. Esas van a ser todas las preposiciones del español. Yo te sugiero que las aprendas, ¿ya? Es necesario que las aprendan. También se puede presentar como forma contracta, y ahí tendrías al y del. En al tienes la preposición a con el artículo el, y en del tienes la preposición de con el artículo el. Son las formas fusionadas. Esto también lo hemos visto cuando se ha trabajado el artículo, ¿no? Y así como te indicaron que en el caso del artículo, si te pedían que cuentes determinantes y aparecía una forma contracta, tenías que contar uno. Lo mismo te voy a decir para la preposición. Si te piden que cuentes preposiciones y aparece alguna forma contracta, vas a tener que contar una preposición también, ¿ya? O sea, las formas fusionadas, las formas contractas, al y del tienen preposiciones en su estructura. Luego puede presentarse con lexemas separados, o sea, como locuciones preposicionales. Por ejemplo, a base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, frente a. La diferencia es que en una locución preposicional sí vas a encontrar preposiciones en su estructura. ¿Recuerdas que yo te mencioné que en el caso del adverbio no se encontraban preposiciones? Entonces aquí sí vas a encontrar, o mejor dicho, que en el caso de la locución adverbial no se encontraban adverbios necesariamente. En el caso de las locuciones preposicionales sí vas a encontrar preposiciones. Bien. Incluso puedes encontrar locuciones preposicionales formadas solamente por preposiciones. Por ejemplo, si dices hasta con, hasta por, de entre, ¿no? En ese caso, solo están conformadas por preposiciones. Vamos a ver el significado que pueden tener las preposiciones. Mira, una sola preposición puede presentar varios significados, dependiendo de su contexto. Por ejemplo, mira el caso de la preposición a. Si tú dices se fue a Megaplaza, a te indica dirección. Si tú dices nos vemos a las 5, a tiene valor temporal. Si tú dices lo solicitaré a tu pedido, a tiene valor de causa, ¿no? O sea, es una causa. ¿Por qué sucede? Si tú dices compré este coche a 400 soles, entonces esa a va a tener o te va a aportar el significado de un precio. Bien.
Ahora, ¿son todos los significados de la preposición a? No. Puedes encontrar muchos más, dependiendo estrictamente del contexto en el que se presente. Bien. Por ejemplo, el caso de la preposición con. Si tú dices, la abrió con una comba, entonces con te habla de un instrumento. Si tú dices, Anaí vive con su novio, con te habla de compañía. Y si dices, lava con cuidado, con te indica modo. Puedes encontrar más significados también para esta preposición. ¿Ok? A ver, caso de la preposición de. El sillón es de cuero. ¿Qué me indica de? De me indica materia. Hablaremos de salud pública. ¿Qué me indica de? De me está hablando de un tema. Bien. Un asunto. Se desvaneció de dolor. ¿De qué me habla de? De una causa. La casa de Ruth está cerca. De me indica posesión o pertenencia. Entonces, puedes ver que una sola preposición puede adquirir diferentes significados. Y todo depende del contexto en el que se presenta. Acá tienes más ejemplos. A ver, te doy un par de minutos para que los leas, luego los analizamos. Bien, veamos. En ese caso de la preposición en, dice, fuimos a la comunidad en moto. Esta preposición te indica el medio, ¿no? Medio de transporte, por ejemplo. Su mascota está en el balcón. En te indica el lugar. Hablemos en voz baja. En te indica el modo. Y así puedes encontrar más significados para esta preposición. Caso de la preposición para. La reunión se programó para el viernes. Para te indica tiempo, ¿no? Traje este pastel para el cumpleañero. Para te indica el destinatario. Caso de la preposición por. La premiaron por ser una buena investigadora. Entonces, este por te indica la causa. La obra fue interpretada por un peruano. Por te indica el agente. Ellos se comunican por Facebook. Por te indica el medio.
Entonces puedes ver cómo las preposiciones van tomando diferentes significados según según las oraciones en las que se presentan. Por esta razón, chicos, cuando alguien aprende español, aprender el tema de la preposición resulta ser un poco complicado. Bien. Nosotros que dominamos el español, pues no tenemos, ¿no?, ese conflicto. Sabemos cuándo usar las preposiciones, pero alguien que está aprendiendo español podría tener dudas de cuándo usarlas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el significado de la preposición, como estás observando, va a depender estrictamente de la oración en que se presente. ¿Bien? ¿Qué más debes recordar de la preposición? Las funciones. Mira, todo elemento que está encabezado por una preposición forma una frase preposicional. Repito, la frase preposicional es todo elemento encabezado por una preposición. A ver, ¿cuáles son las funciones de la frase preposicional en otros contextos? Dentro de la FN, o sea, de la frase nominal, puede ser MI. No sé si ustedes recuerdan. Por ejemplo, si yo decía la casa de Luis. Entonces, en la casa de Luis es una frase preposicional. ¿Cómo funciona? Funciona como MI. Bien. Puede ser también un objeto directo. Encontramos a Juan. En encontramos a Juan es una frase preposicional, está encabezado por una preposición. En esta oración, ¿cómo funciona? Como objeto directo. Puede ser un objeto indirecto también. Por ejemplo, si decimos, compró un regalo para Sofía. Entonces, para Sofía es una frase preposicional. Frase preposicional que funciona como objeto indirecto, porque en este caso se presenta como el destino de la acción. Entonces, la frase preposicional también puede ser un OI. Puedes tener un complemento circunstancial. Digamos que tienes la oración, estudia en la biblioteca. Entonces, en la biblioteca es una frase preposicional, ¿ya? Es una frase preposicional que te indica dónde se realiza la acción. Entonces, funciona como un complemento circunstancial de lugar. Listo. ¿Alguna pregunta sobre las funciones de la frase preposicional, chicos? ¿Está claro? Sí, profesora. Bien. Entonces vamos a trabajar nuestro siguiente ejercicio. Nos piden el significado de cada una de las preposiciones que aparecen en estas oraciones y en la segunda que se cuenten las preposiciones. A ver, analizan, luego lo desarrollamos juntos.
A ver, vamos a corroborar esas respuestas, ¿ya? Vemos aquí la preposición es a y me va a indicar dirección. Bien. Por su retraso perdió el vuelo hacia Lima. Tenías por y hacia. Por me indica una causa. Y hacia también me indica dirección. Dirección o destino. El hombre vive sin opulencias, pero es feliz. Tiene sin. Sí me indica carencia, ¿no? Carencia. Ellos no se vieron más tras la discusión. Tras me puede indicar orden. Rentaba un cuarto por la universidad. Por me indica un lugar. Ahí está. La idea era interpretar los significados de esas preposiciones según sus contextos. Número 2. A ver, contamos las preposiciones. Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos. Tienes de que luchan contra determinadas infecciones y ayudan a otros leucocitos a eliminar tejidos muertos o dañados, destruir células cancerosas y regular la inmunidad contra sustancias extrañas. Ya está, tienes de, contra, a, contra. ¿Cuántos eran? 4, ¿no? Profesora, disculpe. Sí. ¿Dónde está el A que está entre ayudan y otros? ¿No debería? Sí, acá nos faltaba. Ajá. Eso es lo que estaba viendo. Ahora sí. Ya están todas, ¿no? Muy bien. Entonces eran 5. 5 preposiciones. Ahora, hay que tener cuidado Profe, porque a veces te dicen, sí, dime. profe, yo no es una preposición tampoco. No. O es conjunción. O es conjunción. Les decía que hay que tener cuidado porque a veces te dicen preposiciones diferentes. Entonces, si son diferentes, ya no cuentas las que se repiten. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pasamos a nuestra siguiente categoría invariable, que es la conjunción. Vamos a definirla. Ya sabemos que morfológicamente es invariable, al igual que el adverbio y la preposición. Sintácticamente va a funcionar como un nexo coordinante o subordinante. O sea, mientras la preposición era un nexo subordinante, la conjunción puede ser también coordinante. No solamente va a unir elementos que se van a subordinar, sino también elementos de un mismo nivel sintáctico. ¿Bien? Es un conector más completo comparado con la preposición. Semánticamente, ¿qué va a expresar? Bueno, va a establecer relaciones, ¿no? Como de adición, explicación, disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia, etc. Eso lo vamos a ver con mayor claridad en su clasificación semántica. Bien. En cuanto a la estructura y clasificación, la conjunción se puede presentar formada solamente por un lexema, es decir, en su forma simple. O sea, una sola palabra. Por ejemplo, puedes tener y, puedes tener ni, puedes tener o, puedes tener pero, que, sí, aunque, etc. Pero también puedes encontrar aquellas que están conformadas por dos o más palabras, es decir, por dos o más lexemas. Y ahí estamos frente a una locución conjuntiva. Por ejemplo, tienes sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto. ¿Ya? Esto sería entonces cómo se puede presentar.
En cuanto a la clasificación de la conjunción, vamos a encontrar que esta se realiza considerando dos criterios. El criterio sintáctico y el criterio semántico. Sintácticamente, la conjunción puede ser coordinante o subordinante. Y semánticamente puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa, hilativa, condicional, causal, concesiva, de finalidad, completiva, comparativa, consecutiva y modal. A ver, primero vamos a analizar esta diapositiva. Tienes un par de minutos para que la leas, luego la voy a explicar. ¿Bien? Listo. A ver. Estos son los 6 tipos de conjunciones coordinantes que vas a encontrar en el español. Tienes las copulativas, que son las que se usan para sumar ideas, ¿ya? Tienes y, que a veces alterna con e, tienes ni y tienes que. Por ejemplo, el bebé llora que llora. Es importante resaltar que este que, bien, este que copulativo, siempre se va a presentar reiterando una acción. Bien, entonces se presenta como habla que habla, salta que salta, corre que corre, así se presenta, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué te hago la aclaración? Porque luego vamos a ver que hay un que se considera como completivo, hay un que es consecutivo. Entonces, por lo pronto, para que reconozcas al que copulativo, acuérdate, es el que va a repetir una acción. Luego tienes la conjunción disyuntiva, que es la O. A veces alterna con la U,
dependiendo del elemento que aparece después, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene la capacidad para coordinar o dialogar? Entonces ahí tienes una disyuntiva. Luego tienes la adversativa. La adversativa lo que hace es indicar oposición, contrariedad. Por ejemplo, tienes el pero, tienes el más, el si no, sin embargo, no obstante. Por ejemplo, bailaste mucho, mas no conmigo. Bien. Entonces ahí te está indicando una idea contraria a lo que se podría pensar. También puedes encontrar conjunciones distributivas. ¿Qué es lo que presentan las distributivas? Van a presentar una idea de alternancia. O sea, se alterna entre dos o más acciones. Y aparece en modo reiterado también. Por ejemplo, bien, bien, hora, hora, ya, ya, ¿no? Bien toca la guitarra, bien toca el cajón. ¿Ya? Así se presenta. Entonces, te da la idea que se alterna entre esas dos acciones. Puedes encontrar también las explicativas. El nombre resulta bastante claro, ¿no? ¿Por qué son explicativas? Porque introducen explicaciones o aclaraciones. Tienes es decir, esto es, o sea. Es imprescriptible, o sea, no tiene término de plazo. Puedes encontrar también las ilativas. Las ilativas lo que van a presentar es una consecuencia. Bien, tienes con que, luego, por tanto, por consiguiente, por ende. Por ejemplo, es una persona solidaria, así que la vida la premiará. Entonces tienes el que te indica una consecuencia. Bien, esos son tus 6 tipos de coordinantes. Luego tienes las subordinantes. A ver, te doy un par de minutos para que puedas leer estos ejemplitos, luego lo voy a explicar. Bien.
Muy bien. A ver, analizamos. Dentro de las subordinantes puedes encontrar a la condicional. El condicional recibe esa denominación porque lo que hace es establecer una condición o un requisito. Tiene sí, en caso de que, siempre que, a condición de que. Por ejemplo, en caso de que apruebes el examen, tendrás un premio. Ahí está, condicional. Luego tienes las causales. Las causales son aquellas que introducen una causa por la que sucede la acción. Tienes porque, ya que, puesto que. También puedes encontrar el cómo. Se siente regocijada ya que sustentó la tesis. Tienes las concesivas. Las concesivas son aquellas que presentan una dificultad o un obstáculo. Por ejemplo, tienes el aunque, si bien, por más que, a pesar de que. Por más que salió temprano, no abordó el tren. Tienes las de finalidad que te indican el objetivo. Bien. Tienes para qué, fin de qué, con el objetivo de qué. Comento sobre su experiencia para que sirva de ejemplo. Por si acaso, no vayas a pensar que es el para. El para es preposición. Cuando es para qué, ya es locución conjuntiva. Puedes también tener el caso de las completivas, que son dos, que y sí. ¿Por qué reciben el nombre de completivas? Porque suelen presentarse después de un verbo y complementan su información, su significado. Por ejemplo, Laura dijo que se siente muy contenta. Que se siente muy contenta está completando al verbo decir. Bien. El caso del sí, por ejemplo, podrías tener dime si estás de acuerdo. Entonces, si estás de acuerdo, está completando el verbo decir. Tienes las comparativas, el cómo y el qué, que suele presentarse con los elementos tan como, cuando es un comparativo de igualdad, más que cuando es un comparativo de superioridad y el menos que cuando es de inferioridad. También puedes encontrar la consecutiva que. Profesora, nuevamente el qué, sí, pero el qué consecutivo tú lo vas a reconocer porque suele presentarse con el adverbio tanto. Así es como introduce la consecuencia. Por ejemplo, Gaby estudió tanto que ingresó a San Marcos, que introduce la consecuencia, ¿ya? Entonces, no hay forma que te equivoques con el que copulativo o con el que completivo. Que este que consecutivo siempre se va a presentar con la forma tanto que. Luego tienes las modales. Las conjunciones modales lo que van a hacer es introducir la forma o manera cómo se realiza una acción. Tienes como si, tal como. Por ejemplo, desarrolló la práctica como se lo indicaron. Ese cómo introduce la forma, cómo se realiza la acción. Bien. Entonces, todas estas se consideran como conjunciones subordinantes. Es decir, van a introducir información que van a depender. Bien, que va a ser dependiente. Es muy importante que ustedes dominen la clasificación de la conjunción, tanto las coordinantes como las subordinantes. ¿Por qué? Porque esto es la base para trabajar oración compuesta, chicos. Cuando trabajemos oración compuesta, van a aparecer denominaciones muy similares a las que ustedes encuentran aquí en esta clasificación de la conjunción. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté muy claro, chicos? Entonces trabajamos nuestro siguiente ejercicio. Acá hay que clasificar semánticamente las conjunciones que se presentan y en la número 2 identificar el tipo de conjunción que hay en ese enunciado. A ver, analizamos, ¿tienen algunos minutos?
¿Listo? Veamos. Si llegas más temprano, encontrarás una mejor ubicación. Aquí tu conjunción es sí y está estableciendo una condición, un requisito. Entonces es condicional. Como asistimos a clases de nivelación, ahora sabemos más. ¿Cómo? Te está indicando una causa, una razón. Por lo tanto, la vamos a considerar como causal. Lucila es tan desordenada que pierde hasta sus anteojos. Tienes el qué. Observa que aparece este qué con tan. Entonces, tan que habíamos dicho que era consecutivo. El caldo de verduras tenía poca sal, pero estaba delicioso. Tienes pero. Pero es adversativa. No hubo críticas, sino opiniones contrariadas sobre el juicio. Tienes si no. Si no, también es adversativa. Eso es lo que te estaban pidiendo en este ejercicio. ¿Bien? Listo. La clasificación semántica. Luego, indique el tipo de conjunción en el enunciado. Me parece que este jueves habrá un torneo de ajedrez. ¿Tienes el qué? Este qué está completando el verbo parecer. Bien, está completando la información que brinda este verbo. Entonces la vamos a considerar como completiva. Bien, era una completiva. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ya, entonces vamos a trabajar nuestras preguntitas seleccionadas. Bien. En primer lugar, tenemos la pregunta 4. Ahí está. Se trata de clasificar al adverbio. A ver, trabajamos eso, luego desarrollamos juntos. Bien. La C, ¿Sí? ¿Te escuchó? la C decía la 4. Ah, ya. A ver, sigan analizando, luego lo resolvemos. Bien.
Listo. Veamos. Según el tipo de significado que aportan, los adverbios se clasifican como de lugar, de modo, de negación, de duda. A ver, interpreta magistralmente la difícil canción. Magistralmente. Magistralmente me dice la forma o manera como se realiza la acción de interpretar. Entonces va a ser de modo. Marco hablaba demasiado en las clases. Demasiado me dice la intensidad de la acción. Entonces va a ser de cantidad. El precio de los arándanos ya se estabilizó. Ya es un adverbio que tiene valor temporal. Entonces va a ser de tiempo. Aquí debes firmar y escribir tus apellidos. Aquí te indica el lugar. Entonces va a ser adverbio de lugar. Tenías 1C, 2B, 3D, 4A. Efectivamente, casita. Siguiente preguntita, pregunta 6. Veamos.
La preposición es una palabra invariable cuyo significado depende del contexto. Según lo mencionado, elija la opción donde las preposiciones subrayadas conforman frases que denotan los significados de procedencia y objeto indirecto. El significado es de procedencia, ¿no? El caso de objeto indirecto sería la función. En enero celebramos con entusiasmo su graduación. En enero tiene valor temporal, ¿no? Y el con tiene valor modal. En el mercado central compramos este reloj de pared. En tiene valor locativo, de lugar. Y de puede ser de forma, manera, tipo, ¿no? Isabel pidió chocolates de Suiza. De indica efectivamente procedencia u origen. Y a su madrina si era un objeto indirecto, ¿no? ¿A quién? Entonces, efectivamente lo tenías en casita. Muy bien. Siguiente, pregunta 9. Aquí hay que identificar qué tipo de locución es la que está en negrita, si es adverbial, preposicional o conjuntivo. ¿Ya? ¿Me envían sus respuestas, chicos?
A ver, veamos. Adolfo se quedó en casa ya que tiene trabajo. Ese ya que se considera como una locución conjuntiva. A lo mejor el viernes se suspenden las clases. A lo mejor que indica, está como locución adverbial, ¿no? Ángel hace dieta, por ello goza de buena salud. Ese por ello también se considera como una locución conjuntiva. La escritora visitaba los suburbios en secreto. En secreto es una locución adverbial. Claro, porque funciona como si fuese un adverbio. Así es. Ayer vieron al abogado en compañía del público. En compañía de se considera como una locución preposicional. ¿Ya? Es preposicional. Ya está. Entonces, esos eran los tipos de locuciones que habían en esas oraciones. Vamos con la siguiente preguntita. Hay que clasificar las conjunciones.
Muy bien, veamos. Como te gustan los postres, te preparé esta tartaleta. Entonces, este como está insertando una razón, una causa. Vas a considerarlo como causal. Si escuchas con atención, entenderás lo que ella dijo. Si escuchas con atención, te está condicionando, ¿no? Entonces va a ser condicional. Esta vez no creo que el investigado esté mintiendo. Creo que este que está completando al verbo creer. Es una completiva. Para que cobres el pago, abre una cuenta bancaria. ¿Para qué? Te está indicando una finalidad. Entonces va a ser final. Tu clave aparecía en 1D, 2C, barquito, ¿no? Muy bien, hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún ejercicio con el que hayan tenido dificultad de los propuestos? Como para desarrollarlo ahora, chicos. La 8, profesor. Ya. A ver, voy a trabajar la 8. Dame un minuto. A ver, voy a proyectar, ¿ya? Ahí está. Esa es la preguntita 8. Vamos a analizarla. Decía, el uso de las palabras está regulado por las normas de la lengua estándar. Ese es el caso de los adverbios y las preposiciones. Marque la alternativa que evidencia uso normativo de estas categorías gramaticales. Dejé las llaves afuera de la casa, debajo de la maceta. A ver, si tú vas a colocar un punto de referencia con la preposición de, no puedes usar el término afuera. O sea, no puedes decir afuera de. Lo que tendrías que decir es fuera de. Entonces aquí debió decir, dejé las llaves fuera de la casa. Bien, eso sería lo correcto. La enfermera creía de que Johnny era el nuevo médico. En este caso no corresponde la preposición de, solamente corresponde la conjunción completiva que. Entonces, la enfermera creía que. Lucía se veía media confundida. Hemos mencionado que los adverbios son palabras invariables. Al ser invariables, no la puedes flexionar. Entonces, lo correcto aquí sería decir, Lucía se veía medio confundida. Bien, no puedes establecer concordancia. El enamorado estaba detrás suyo a cada momento. No se suele emplear la forma suyo, ¿no? Después de el término detrás. Entonces, aquí lo correcto sería decir, el enamorado estaba detrás de ella, en todo caso. Necesitas usar la preposición de, detrás de, siempre es así, detrás de. ¿Bien? Y bueno, en el caso de la última oración, esa era la correcta, porque tenías la preposición de después del adjetivo. Estaba complementando al adjetivo, ¿no? Entonces, esa era tu clave, ¿ya? La alternativa E, en la pregunta 8. ¿Alguna otra pregunta con la que hayan tenido dificultad? Mis disculpe, en la alternativa C, ¿cuál era la corrección? Ya. Lucía se veía medio confundida. O sea, no debía decir media confundida, sino medio confundida. Y yo les decía, ¿por qué no? Porque ahí medio está como adverbio, porque está modificando al adjetivo confundida. Entonces, como adverbio no lo puedes flexionar. Por eso, ¿bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, con la que hayan tenido alguna dificultad?
De repente la pregunta 3, no sé si la identificaron bien. A ver, voy a proyectarla. Sí, efectivamente, creo que pusieron ahí la respuesta. Ya, lo que pasa es que ahí el hecho era que ustedes determinaran las categorías, ¿no? Por ejemplo, en pocos creen en que el bien vencerá al mal. Pocos estaba como un pronombre, estaba formando su frase nominal y esta frase nominal iba a funcionar como sujeto. Bien, entonces pocos funcionaba como sujeto y era un pronombre. Luego, el bien. Bien puede ser un adverbio o puede ser un sustantivo. En este contexto lo ibas a tener como sustantivo. ¿Por qué? Porque estaba acompañado por un artículo, ¿no? El bien. Entonces el artículo siempre nominaliza. Ya, tenía sustantivo o nombre. Y luego decía, pero pronto entenderán. Pronto te estaba situando temporalmente la acción. Entonces está como adverbio. Bien. Entonces tu respuesta aparecía en dadito. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro antes de terminar nuestra clase? Muy bien, chicos. La próxima clase ya vamos a trabajar lo que corresponde a la oración. Bien, entonces ya se ha trabajado todo lo que es frase nominal, frase verbal. Hemos revisado estas 3 categorías invariables. La próxima clase ya se entra a lo que es oración. Bien, se ve lo que es definición, los elementos de la oración bimembre y más adelante se trabaja lo que es oración compuesta. No olvides lo que te he mencionado, que el tema de la conjunción, la clasificación de la conjunción, suele ser la base para oración compuesta. Bien. Muy bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga.